para que por recibir esta grabación ya cuando estemos listos. Bueno, estoy pasando aquí si algo me estiro un poquito. De una. Qué más linda. ¿Cómo estás? Qué hermano. Bien, hola. bienvenido. ¿Y tú? Gracias. ¿Quieres algo de tomar? ¿Agüita, vino? Sí. Ah, bueno. Bueno. Bienvenidos entonces a los que están aquí presenciales, a los que están conectados. Estamos muy emocionados de por fin dar a conocer este viaje que llevamos planeando desde hace mucho tiempo. La verdad, como todos los viajes de Yurupari, los planeamos con mucho tiempo de anticipación porque somos súper detallistas. Nos encanta entrar en el detalle de cada cosa. Me presento, mi nombre es Eliana Villasigue, para quienes no me conozcan, yo soy la directora de Yurupari. Hoy me está acompañando Juan José Velázquez, Juan José es el coordinador académico, él es historiador y magíster en historia. Nosotros dos seríamos las personas que los acompañaríamos durante el viaje. Y también del equipo de Yurupari están aquí sentados en el público Mateo Sierra, que es uno de los socios de Yurupari, y mi esposo también, y Carolina Piedrahita, que Carolina nos apoya en toda la parte de operación del viaje, en toda la parte de logística sobre todo. Les voy a contar un poco, antes de entrar en materia de este viaje, les voy a contar un poco de los viajes de Yurupari, como para contextualizarlos de qué es lo que hacemos y por qué hacemos esto. Entonces, pues les venía contando que estos son unos viajes que venimos preparando desde hace mucho tiempo, porque nos gusta mucho como pensar en ustedes, pensar en el grupo de viajeros de Yurupari y en qué es lo más como para ustedes, en esos desplazamientos, en los hoteles, en las distancias, en esas visitas que se van a hacer. Ya más adelante les explicaré un poco más de eso en cada uno de los lugares que vamos a visitar. Además, nos gusta pensar en este viaje y en todos los que hacemos en Yurupari, que tengan como un equilibrio. Van a escuchar mucho la palabra equilibrio en este caso porque los países nórdicos sí que tienen equilibrio. Aquí, ¿equilibrio de qué? Un equilibrio entre historia, naturaleza, arte, cultura, gastronomía, o sea, que no tengamos un solo enfoque, porque cuando hablamos de viajes culturales podemos hablar de muchas cosas y la idea es que podamos como unir todos estos aspectos en un solo viaje para que no se sienta recargado hacia un solo lado, que no se sienta muy histórico, que no se sienta solo de gastronomía, sino que tenga un pedacito de cada cosa. Algo que distingue también los viajes de Yurupari es que antes de irnos de viaje siempre hacemos un curso preparatorio, un curso que puede ser virtual y presencial, ustedes eligen cómo quieren asistir al curso, y este curso es muy interesante porque aprendemos un poco de, por ejemplo, un poco de historia, un poco de geopolítica, de arte, religiones, digamos que en cada destino depende pues de cada destino, de la variedad de temas. Así que, pues, para el de Noruega, por ejemplo, tendremos un curso que tendrá su toque de historia, su toque de geopolítica, su toque de naturaleza también, para aprender y entender un poquito cómo funcionan estos ecosistemas de los países escandinavos, cómo funciona la flora y la fauna, que es súper interesante. Y además del curso preparatorio, va también un acompañante experto, que como les presenté ahorita a Juan José, en este caso nos acompaña Juan José, y les quiero contar algo muy interesante de él, y es que aparte pues de una formación académica que ya les mencioné, Juan José es un apasionado por la historia vikinga. Es como su hobby, como su lugar de inspiración, de investigación. Entonces es un complemento muy bacano para este viaje. Y con Juanjo, desde que dijimos vamos a viajar a los países nórdicos, dijimos, bueno, tenemos que aprovechar, o sea, tenemos que aprovechar esos conocimientos para que ustedes ya como viajeros puedan también tener unas perspectivas que van mucho más allá. No nos quedamos con la perspectiva de lo que podría ser un guía local, que de pronto a veces es interesante, no lo voy a desmeritar, pero también es ir un poco más allá, y para eso nos va a acompañar Juan José, que ahorita también durante el viaje les contará. Claro que sí. Durante la charla les contará un poquito más.
Nuestros grupos son privados, no son tours masivos en el que van a conocer gente de todas partes, sino que es un grupo que se conforma desde acá, viaja desde acá, y ya todos viajamos juntos allá. Este es un grupo de máximo 20 personas. Hemos hecho como un esfuerzo en Yurupari como por tener grupos un poco más personalizados, un poco más reducidos, que no se sienta algo muy masivo. Y en parte también por eso viajamos 2 personas de Yurupari. Nosotros 2 estamos en sitios siempre súper pendientes como de que todo salga bien, de que la logística se dé, que nos recojan donde es, en los sitios que son, preocuparnos porque que si llegó, que no llegó, que qué vamos a hacer, que ustedes allá se relajen, no tengan que hacer, aquí te están pasando esta lista, que ustedes allá se relajen, que no se tengan que preocupar por cuestiones logísticas, porque la idea de estos viajes es que si van a viajar, que puedan viajar con tranquilidad y que se lo gocen al máximo, como todo acá en Yurupari, que la verdad, lo que buscamos con las experiencias de Yurupari es que ustedes se lo gocen, o sea, se lo gocen con ese vinito que se están tomando, ese cafecito, desde sus casas espero que también se estén disfrutando de esta charla, y pues el viaje, por supuesto, también vamos a pasar rico y sin preocupaciones, esa es la idea. Bueno, y a partir de este año, que ahorita les presenté a Carolina, Carol nos va a acompañar al final de la charla, se va a presentar también para que la conozcan. Carolina nos acompaña desde la parte de la operación del viaje. Hoy no estamos viajando con una agencia grande, hoy estamos viajando Yurupari con el apoyo de Carolina en la parte logística, que tiene bastante experiencia en operación de viajes nacionales e internacionales. Decidimos hacer esta alianza con ella porque queremos ofrecerles a ustedes un trato más personalizado, más cercano, más flexible. Y hablando de esa flexibilidad, ahorita al final de la charla, cuando hablemos de los temas logísticos de vuelos, de hoteles, todo, ya van a entender por qué se los digo. Esperamos que sea para lo mejor, esperamos que de verdad sea algo que valoren, que lo disfruten. Y bueno, yo creo que ahora sí podemos empezar a contarles de qué se trata este maravilloso viaje. Si quieres, échame pasar. Vale. Bueno, vamos a empezar nuestro recorrido en Dinamarca. Entonces, ¿cómo nos vamos a empezar a entrar a Dinamarca? Vamos a tomar un vuelo que nos va a llevar directamente, pues no directamente, un par de escalas, pues, ojalá fuera directamente, todos quisiéramos lo mismo, pero bueno, llegaremos a Copenhague luego de tomar unos vuelos internacionales, que al final también les vamos a contar un poco del vuelo que hemos como considerado que es lo mejor. Nuestra propuesta es tomar un vuelo que llegue en horas de la tarde a Copenhague, para que ese día simplemente sea llegar al hotel, de pronto salir, tomar algo como un reconocimiento, pero nada pues más allá, que sea como un momento de adaptarnos. Para que el día siguiente sí empecemos ya el recorrido guiado como tal, conocer Copenhague, conocer unos alrededores de Copenhague súper interesantes. Dale, pasemos a la pura. Lo que vamos a visitar. Entonces, ¿qué vamos a visitar en Copenhague? Bueno, gracias Eli. Bueno, mucho gusto a los que no me conocían, ¿sí? Yo soy Juan José, como les dijo Eli, un apasionado de historiador y apasionado desde muy pequeño con este tema de la historia vikinga. Pues yo me emocioné mucho con este viaje, ¿sí? Originalmente, pues nosotros nos soñábamos un viaje incluyendo Suecia también, pero pues por temas logísticos y cosas toca ser más realistas y ver cómo se puede operar, decidimos dejarlo en Dinamarca y Noruega. Y el viaje, una acotación que me parece importante hacer, es que si bien pues Escandinavia es un territorio que tiene unos países con muchísima historia, y hace muchísimos siglos. Entonces, si bien vamos a conocer muchas de las cosas que también hacen parte de otros periodos históricos, en algunos días sí va a estar concentrado es en el tema de la historia vikinga. ¿Sí? En el tema de la historia vikinga, que pues digamos que hablaremos bastante de él, y no solamente en la parte de historia, digamos cuando visitemos los sitios, sino por ejemplo cuando ya estemos viendo los paisajes naturales, digamos tipo la aurora boreal que la están viendo, pues hablar de lo que ellos como concebían esa aurora boreal, qué significaba para ellos. Y bueno, en Copenhague, que es donde nosotros iniciamos, Copenhague es un puerto de pescadores que se fundó en el siglo XII, apenas vino a ser capital en el siglo XV.
Sí, en el siglo XV, cuando le quita el título a Roskilde, que iremos a Roskilde también. Y en Copenhague, digamos, los primeros días haremos una breve introducción por algunos de los lugares más emblemáticos. Uno de ellos es el Palacio de Amalienborg, que Amalienborg es el palacio donde vive la monarquía danesa. ¿Sí? Dinamarca es todavía un país que en este momento tiene reina, ¿sí? Tiene reina, y es un palacio muy bello del siglo XVIII, es como octagonal, y es muy tradicional ir allá a ver, por ejemplo, el cambio de guardia, ver cómo está construido, poder recorrer los salones, y, por ejemplo, para que estemos pendientes, si la bandera de la plaza está izada, es que los reyes están en el palacio, ¿sí? Si no, es que están viajando en algún otro lado. Entonces, ese castillo, pues que no siempre fue la residencia real, fue construido por unos nobles y a los reyes se les quemó su palacio y les compraron este palacio a los nobles, ¿sí? Porque les quedó tan bonito que ellos decidieron quedarse con él, pues hasta el día de hoy sigue siendo la residencia de los reyes. Y digamos que será una de las atracciones que veremos. Dime. Bueno, si están los reyes, pues obviamente no podemos entrar a visitarlos, ¿cierto? Por seguridad. Entonces, vamos a ir a ver el cambio de guardia y pues ya Juan José adentrará un poco más de la Sí, logística. igual nosotros siempre, digamos, en los recorridos logramos tener, en caso de que algo así suceda, ustedes tranquilos, se organiza algo, ¿cierto? Para ver lugares, hay muchísimos, entonces podemos cuadrar algo con respecto a eso. Lo otro que visitaremos y hablaremos un poco de ello, si bien no es como historia vikinga, es pues recorriendo la ciudad, nos iremos recorriendo la ciudad para ir a ver la famosa estatua de la Sirenita, ¿sí? Que es una estatua que se construyó, perdón, yo hago aquí trampa, 1913, ¿sí? La regaló Carl Jacobsen, que Jacobsen era el hijo del dueño de Carlsberg, la cervecería que vamos a ver allá, que es la cerveza como, por decirlo, la Pilsen de Dinamarca, ¿sí? Él la regaló porque quedó muy sorprendido con un ballet que hicieron inspirado en la obra de Hans Christian Andersen, que Hans Christian Andersen es el autor de La Sirenita. En 1837 escribió el cuento, que es muy diferente a la versión de Disney, ¿sí? Es más bien tétrico. La estatua es un lugar muy representativo de la cultura danesa. Ah, bueno, tú no estás aceptando, ¿cierto? Es un lugar muy representativo de la cultura danesa, además porque no solamente porque representa este periodo de historia, sino porque ha sido objeto de cada vez que hay movimientos, digamos, marchas y cosas políticas en Dinamarca, interviene esta estatua. Le han cortado la cabeza muchas veces, ¿sí? La han rayado, entonces también es como un símbolo que nos va a permitir entender un poco las luchas y la evolución de esta ciudad. Perdón, me devuelvo un momentico aquí. Y en este, sí, me devuelvo un momentico. Y otra cosa que vamos a visitar, que es de pronto lo que más llama la atención muchas veces de Copenhague, es este canal que se llama Christianshavn, ¿sí? Es un canal construido en el siglo XVII por el rey Cristian IV, que se ganó precisamente por haberlo construido el título de el constructor, ¿sí? Y para los que han ido a Holanda, pues les va a parecer similar a cosas que han en Holanda, y es que es precisamente lo que hizo el rey. El rey quería darle, digamos, un avance urbanístico grande a la ciudad, y lo que hizo fue traer un montón de arquitectos, ingenieros holandeses para que construyeran un canal comercial que atravesara la ciudad. Y estas casas, que son tan coloridas, eran las casas tradicionales de los mercaderes. Algunas de ellas, ahí creo que en esta foto no se ve, pero algunas todavía conservan las poleas por las cuales, digamos, cargaban y descargaban los bultos de los barcos. Y los colores también tienen toda una historia, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver que en muchos pueblos de Noruega y Dinamarca es muy tradicional las casas rojas, ¿sí? Esas casas rojas, porque se pintan con un tinte que se extrae del bacalao, que es el pescado que más se consume en Escandinavia. Y de aquí partimos entonces a Roskilde.
¿sí? Estos son varios días, ¿sí? No es todo, ustedes igual pueden ver el itinerario completico, que Roskilde es una ciudad cerquita a Copenhague, es decir, uno toma un bus y en cuestión de media hora ya está, y Roskilde era la antigua capital de Dinamarca, y como les dije, hasta el siglo XV. Y la elegimos, digamos, como el centro de historia vikinga por varias razones. Primero, porque es capital, tiene la catedral de Roskilde bastante famosa, fue la capital donde el rey Harald Bluetooth, que se llama así, precisamente la tecnología Bluetooth se llama así en honor a él, y por eso son dos runitas, y luego hablaremos un poco de eso, la convierte en la capital e incluso manda a hacer estas piedras rúnicas, porque él es el que cristianiza Dinamarca. Manda a hacer estas piedras rúnicas en honor a haber unificado Dinamarca. Y entonces, ¿qué hay aquí? Es muy interesante porque aquí está el Museo Naval, digamos, marítimo de vikingo de Dinamarca. La idea es visitarlo, ver todos los restos y montar en barco vikingo. ¿Sí? Esa es como una gran experiencia y conocer pues todos los museos que hay alrededor. Y adicional a eso, digamos de la parte vikinga, viajaremos a Roskilde, ¿sí? Ahí con los barcos para que no monte, obviamente con todas las medidas de seguridad, ¿sí? No nos vamos a tirar por un riachuelo, pero pues, y eso, lo interesante de estas embarcaciones, o la buena, es que son hechas utilizando solo herramientas de época, ¿sí? Están reconstruidos tal cual se hicieron en la misma era vikinga, y allá pues nos explican todo el proceso. Y finalmente también, digamos, dentro de esta área, vamos a visitar la fortaleza de Trelleborg. Trelleborg es una de muchas que hay en Escandinavia de esto que llaman fortalezas circulares. Las fortalezas de los vikingos, a diferencia del resto de Europa, no eran castillos medievales gigantes, sino que eran, obviamente hoy en día ya no se conserva, pero ustedes pueden ver el círculo allá muy, muy preciso, ¿cierto? Marcado con muchísima precisión. Y ese, pues siempre ha sido como bastante amarillo, mucha gente como lo construyeron en esa época. Las murallas eran precisamente los montículos, eran hechas con tierra, y vamos a entender cómo funcionaba toda la sociedad vikinga y por qué se fundaron estos fuertes. Afuera también están marcadas donde iban las casas. Obviamente recuerden que esta gente trabajaba sobre todo en madera sus construcciones, entonces por eso no se conservan muchos restos de las edificaciones. Pero digamos que es uno de los sitios con mejores colecciones arqueológicas que hay en Dinamarca. Bueno, ahora sí, Bueno, aquí terminamos nuestros primeros 3 días. Son unos 3 días que nos dan como una entrada a este mundo de los países nórdicos, a de pronto desmitificar un poco esa historia vikinga que podemos conocer, esa serie o esa película que hemos visto, a volver la realidad y a ver cómo vivieron en esta época los vikingos, que esto es muy interesante, porque te empiezas a dar cuenta en sitio que, no sé, el vikingo que salió en la serie en verdad existió, por ejemplo, y vivía no sé dónde. Son como datos que uno se empieza a dar cuenta ya, que no los vamos a ir diciendo, sino que ya allá nos daremos cuenta. Y en el día 4, nuestro viaje cambia completamente. Pasamos de tener esta ciudad de Copenhague tan organizada, tan llena de agua, de luz, a esta historia vikinga, a la Puerta del Ártico. La Puerta del Ártico es Tromsø. Le dicen la Puerta del Ártico porque Tromsø es la ciudad más al norte a la que se podía llegar más o menos en el siglo XIX y siglo XX, y de donde salieron muchísimas expediciones polares, expediciones que buscaban descubrir o ir al Polo Norte, hacer descubrimientos científicos muy importantes que se llevaron a cabo, y que poco a poco se empezó a dar a conocer esta ciudad que, digamos, no era muy conocida. Esta zona que vamos a empezar a recorrer de aquí en adelante no era para nada conocida, pero debido a estas expediciones empezó a coger más fuerza y esta ciudad fue creciendo un poco más. Hoy en día también es una ciudad pequeña y la vamos a poder ver muy claramente. Pero entonces, bueno, ¿qué pasará? Llegamos en el día 4 a Tromsø, una ciudad que nos va a sorprender
nos va a sorprender por lo que tiene ella, pero también por lo que vamos a descubrir allá. Porque a partir de Tromsø podemos empezar a tener unos avistamientos de la aurora boreal. Y aquí voy a hacer una aclaración muy importante. Como todos los fenómenos que dependen de la naturaleza, no hay una certeza, no sabemos si sí se va a ver o no, sí tenemos altas probabilidades de ver la aurora boreal, y en gran parte por esas probabilidades fue que diseñamos el viaje en esta época, que al principio no se los dije, pero estaba acá en la presentación, pero igual lo aclaro. El viaje es del 24 de septiembre al 9 de octubre. Es una época en la que las probabilidades de ver la aurora boreal son altas, pero ¿qué pasa? Que vamos a tener diferentes factores que nos van a afectar o a posibilitar ver la aurora boreal. ¿Cuáles son esos factores? El clima, las nubes, los vientos. Entonces, ya más adelante descubriremos bien esto y allá lo podremos ver. Pero bueno, este primer día que tomamos un vuelo desde Copenhague hasta Tromsø, vamos a llegar a Tromsø y en la noche tenemos nuestra primera salida para ver si logramos ver la aurora boreal. Vamos a tener varias salidas a lo largo de los recorridos en esta parte ya más norte-norte de Noruega, para precisamente lo que dice Eli, pues tener más chance de verla. Si un día no la vemos, a lo mejor el otro, o a lo mejor en el mejor de los escenarios la vemos todos los días. Sí, sería la modalidad. Y como decía Eli, pues una cosa muy interesante es que precisamente, por ejemplo, se eligió esta ciudad porque esta ciudad está ubicada en el centro de una zona que se llama el Oval Auroral, que es la zona del mundo con más posibilidades de ver la aurora boreal. Eso elegimos esta parte, y como dijo pues Eli, de Tromsø lo interesante es que es la ciudad, básicamente, como le dicen los españoles, Finisterra, la última ciudad, de allá acababa el mundo. Antes de que le dieran el título de ciudad a finales del siglo XVIII, era una iglesia y la gente iba allá a peregrinar. Es una buena penitencia caminar hasta allá, pero no era un lugar muy habitado. Ya fue después con las expediciones científicas y los avances tecnológicos que se empezó, digamos, a desarrollar este puerto. Y también cerca, esta es otra fotografía, ¿cierto?, de Tromsø con la aurora. ¿Sí? Es muy usual que mucha gente del mundo vaya a esta ciudad a ver esto, precisamente, ¿cierto? Y tiene unas vistas panorámicas muy bonitas. Y las van a ver, porque van a subir al... Sí. Sí. Ya vamos para allá. No. Las vistas, la vista. La vista. Ah, bueno, esa sí, garantizada. Sí. Y también vamos a, cerca de ahí, vamos a conocer, perdón, me adelanto un momentico, creo, ¿sí? El puerto de Narvik, que queda no muy lejos, ¿sí? Que es un puerto, digamos, también, para sorpresa de nadie, se dedican a exportar hielo. Sí, la razón de su fundación, a principios del siglo XX. También en esta zona la vamos a recorrer, vamos a visitar, por ejemplo, el Museo de Guerra, porque en la historia escandinava es muy famosa la batalla de Narvik en 1940, porque fue la primera batalla en la cual les hicieron retroceder a los alemanes en Escandinavia. Recuerden que la Alemania nazi capturó los países escandinavos durante la Segunda Guerra Mundial. Y una cosa muy bella que vamos a tener, ahora sí me devuelvo, es un acercamiento con la cultura sami. ¿Sí? La cultura sami, o los lapones, como también les dicen, es una cultura, no recuerdo si es la única o una de las pocas culturas indígenas reconocidas de Europa. ¿Sí? Es decir, como ya por los procesos de mestizaje, sobre todo en la Europa continental, no existe como un pueblo tan originario. Los samis son una gran excepción, que habitan en diferentes territorios de Noruega, de Suecia y de Finlandia. Vamos a entrar allá a ver una gente que es curiosa, ¿cierto? No tienen que ver con los vikingos. Eso es que todo el mundo relaciona a Escandinavia con vikingos, y los samis son un pueblo completamente diferente. Tuvieron sus relaciones, sí, pero son distintos. Son muy característicos por sus trajes de colores. ¿Sí? Sus trajes de colores se dedicaron tradicionalmente a la crianza de renos, y la idea es recorrer estos pequeños poblados de aquí en adelante, porque son pequeños poblados de pescadores donde hay mucha presencia de ellos. Poder conocerlos, poder saber cómo fue su cultura y tener una faceta, digamos, que muchas veces no es tan explorada, porque como les digo, en Noruega, que esta parte de Noruega es la que más territorio, digamos, donde más samis habitan de Escandinavia, pues, como les digo, hay que subir mucho
para poderlos visitar. Entonces es una oportunidad única. Ahí, ahorita que les contaba que esa noche que llegamos a Tromsø, la idea es salir a buscar la aurora boreal, pues esa noche dormimos en Tromsø y al otro día empezamos el día con este recorrido del pueblo Sami. Ellos nos van a recibir un rato y como dato, pues a mí, yo estuve estudiando un poco de esta cultura porque me pareció muy interesante. Es muy desconocida y me pareció muy especial que el hecho de estas vestimentas, estos renos que se ven en la foto, todo tiene un sentido. Y es que para ellos el reno es un símbolo espiritual. Eso es muy bacano porque de pronto en otras culturas, y en ese momento se me ocurre la cultura hindú, pues cuando tenemos a la vaca como símbolo sagrado, pues la vaca está ahí para apreciarla, para verla, para venerarla. En cambio, ellos son una cultura muy diferente en ese sentido. Porque si bien el reno es su símbolo espiritual, pueden comerse el reno, pueden utilizar sus pieles para vestirse. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos viven en esa armonía o en ese equilibrio que les hablaba al principio, que si bien está ahí, pues lo pueden aprovechar. Ahora, ¿dónde está el punto? En no utilizar más de lo necesario. Nos comemos solo lo necesario, nos vestimos con lo necesario. Y durante pues, muchísimos siglos, esta cultura o este pueblo se iba moviendo por todo el norte de Europa siguiendo las migraciones de los renos. Hoy hay unos pueblos que todavía viven así, pero ya pues como con la globalización, el turismo, hay unos que están más establecidos. Entonces por eso tenemos como esa posibilidad de ir a una granja donde viven los Sami y como entender esa cultura, cómo funciona. Que ahí es como que de las cosas que más bonito me parece a mí de los viajes, es que no solo estás conociendo lugares, sino que también estás conociendo unas culturas súper distintas y apreciando otras formas de vivir, porque muchas veces nos quedamos como en ese día a día de nosotros y cuando llegas acá y entiendes cómo viven estas personas, pues podremos no compartirlo, o sí, pero es muy bacano pues aprender de ellos también. Una cosa, una pequeña acotación que es muy chévere que se hacen en los viajes de Yurupari, es que es conocer estas culturas diferentes, pero sin fetichizarlas, ¿sí? Es decir, ¿fetichizar en qué sentido? Normalmente, pues a mí personalmente no hay nada que me desimple más que algo que digan exótico o ancestral, ¿sí? Porque es como una etiqueta, lo ponen más para vender y es sí, no, digamos que fetichiza la cultura como una cosa para vender, ¿no? La idea es tener un acercamiento más real, es gente que vive así, ha vivido así durante siglos, conocerlos, y ese contacto de primera mano con ellos, pues es una experiencia maravillosa. Bueno. Este mismo día terminamos el día con la vista que les había mostrado ahorita Juan José, porque en Tromsø existe este teleférico que te puedes dar a la esta. Entonces, van a ver que hay varios momentos en este viaje en el que, claro, como Noruega está marcado por las montañas, pues es muy bacano cómo han logrado ellos también como apreciar estos lugares desde la altura también. Entonces, ese día terminamos el día subiendo al teleférico y viendo pues la ciudad desde otro punto de vista completamente distinto a lo que normalmente pues sería como caminando, que también lo tendremos. Y esa es la gran diferencia con Dinamarca también. Sí, vamos a ver que Dinamarca es plano. Su lugar más alto es como 40 metros sobre el nivel del mar. O sea, en cambio, Noruega, ¿sí? Tiene estas montañas gigantescas que forman una cosa que ya empezaremos a ver, sobre todo en las islas, que son los famosísimos fiordos. ¿Sí? Entonces, toda esta región está marcada por los fiordos. Digamos que vamos a ver los fiordos del norte y los fiordos del sur. Los fiordos del norte los empezamos a ver desde Tromsø en adelante. Incluso uno de los días que vamos a estar en Tromsø, que empezamos el día recorriendo Tromsø, terminamos el día haciendo un recorrido en la tarde en un barco, y ese recorrido es hermoso. Es hermoso, o sea, yo no les quiero como contar más detalles porque yo creo que muchas veces uno exagera las cosas, hay que vivirlas. Yo creo que hay que vivirlas y ver esto cómo es allá. Y cuando salgamos de Tromsø, que ahorita Juan José les contaba que hacemos esta parada en Narvik, digamos que aquí esta parada no es, pues,
no es un aleatorio, no es porque sí, sino que, como les contaba ahorita al principio, parte de las cosas en las que tanto entramos en detalle nosotros es que nosotros queríamos encontrar una forma fácil, o no tanto fácil, sino cómoda, de llegar desde Tromsø, que vamos a estar muy arriba, hasta las Islas Lofoten. Las Islas Lofoten son un archipiélago de un montón de islas que hoy están conectadas entre ellas y se puede llegar vía ferry, carro, bueno. Pero entonces, ¿qué decíamos? La forma ideal es llegar en vía terrestre. Pero ¿qué pasa? Que si hacemos este recorrido desde Tromsø hasta las Islas Lofoten nos vamos a demorar unos 8 o 9 horas. Pero vimos que está Narvik en mitad del camino, y Narvik es una ciudad súper interesante por la historia que tiene y por cómo marcó la Segunda Guerra Mundial. Entonces dijimos, bueno, no, o sea, no vamos a hacer esto, no nos vamos a matar en un recorrido pues de 8 horas, sino que hagámoslo descansado, hagámoslo con tiempo, pues porque es que no tenemos que hacer todas las carreras. Entonces por eso paramos en Narvik. En Narvik solo vamos a estar una noche, alcanzamos a conocer pues el pueblo, vamos a entrar a este museo de la guerra, y ya de Narvik salimos al otro día, ahora sí, hacia las Islas Lofoten. ¿Por qué escogimos las Islas Lofoten? Digamos que para mí, personalmente, este es uno de los puntos más impactantes. Más impactantes, ¿por qué? Por sus paisajes, porque es que estas son pues un complejo de un montón de islas, tienen diferentes pueblitos muy cerca uno de otro. Vamos a visitar 3 de estos pueblos, que ya te los voy a mostrar, ya te los vamos a mostrar. Pero estas islas son postales de ensueño, son postales que están marcadas por esas típicas casitas de madera al borde del mar, o el mar con las montañas atrás. Yo me lo soñaba, o sea, yo cuando estaba diseñando este itinerario, yo decía, tenemos que ir a las Islas Lofoten, o sea, esto es imperdible. Además, que también es uno de los lugares desde donde podremos apreciar la aurora boreal. Y aquí con esto van a ver que durante el recorrido tenemos como unas salidas puntuales pues como a ver la aurora boreal, porque la idea es como salir de los puntos pues como de donde haya más luz, pero también como son pueblos tan pequeños, pues la idea es que nosotros también salgamos en las noches y digamos, bueno, nos vamos los que estamos, quienes quieren ir, y eso también es un plan muy chévere, porque, a ver, lo llena uno de risas, la verdad. Que yo estuve en Islandia con un grupo de Yurupari en el 2023, y el propósito del viaje también era, pues, en parte poder ver la aurora boreal, y son experiencias, la verdad, que lo marcan a uno, porque es como, claro, salimos y no sabemos si lo vamos a ver o no, pero bueno, pues al final salimos todos y no sé, nos tomamos una aromática para calentarnos, un vino, yo no sé, lo que sea, y todos, pues, me estoy congelando los pies, no sé, pues, pero es como que ahí estamos mirando el cielo, a ver si de pronto aparecen mirando la aplicación, porque hay un montón de aplicaciones, entonces como bueno, se supone que sí va a haber, y uno mira el cielo y es, no, bueno, esperemos a ver si se va esta nube, porque es que de verdad que así es. Y hay estos espacios, como dice Eli, digamos que en este caso, pues uno se puede buscar otras experiencias mientras tanto. ¿Sí? Yo le diría, por ejemplo, a Eli también, mira, hay que entrar a un bar y pedir hidromiel, ¿sí? Que es la bebida del licor tradicional de allá. O la comida tradicional, ¿cierto? Al menos para saber si es maluco. Sí. Sí. Y hablando de esas comidas, me parece súper importante que hablaste de eso, porque este viaje incluye, a partir del momento de llegada a Copenhague, pues como es el primer día en el que ya empieza el recorrido, incluye los desayunos y los almuerzos. ¿Por qué? Porque la idea es que si estamos haciendo un recorrido pues todos juntos, la idea es que pues a la hora del almuerzo no es como que, ay, bueno, tienen una hora para almorzar, no tengo, sino como que ya tengamos esa parte solucionada, y que en las noches, que no están incluidas las cenas, ya cada uno pueda escoger qué quiere hacer. Queremos salir a comernos algo en el restaurante que nos recomendaron, vamos los que queramos ir. Me quiero quedar, estoy muy cansado, me quiero quedar en el hotel, perfecto, pues como que ahí ya sí hay un montón de opciones distintas, porque entre gustos no hay disgustos. Y también porque en las noches, pues eso en los días es muy normal, mucha gente come poco. Sí, es muy usual que la gente consuma poco alimento antes de acostarse, entonces se ha visto que hacer esas reservas en los restaurantes por la noche no es muy conducente. ¿Sí? Bueno, entonces llegamos a Lofoten.
Y como dato curioso de Lofoten, las islas Lofoten no se conocían hasta el siglo XX, más o menos, pues claramente en Noruega sí, pero como para el turismo, el resto del mundo no eran muy conocidas y se empezaron a conocer mucho porque a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, una serie de pintores escandinavos empezó a explorar este lugar por su belleza, porque de verdad tiene un atractivo como hipnotizante. Entonces, el día que llegamos a Lofoten, vamos a ir a una galería, es una pequeña galería, pero es una galería bastante significativa y como súper escogida porque en esta galería están obras de pintores supremamente importantes en las que se puede ver Noruega desde diferentes puntos de vista. Esta que ven en pantalla se llama Invierno en Lofoten de Otto Simon de 1886. Entonces se ve pues como que son diferentes perspectivas de estas islas de Noruega, y este tipo de pinturas fueron lo que dieron a conocer las islas Lofoten, que antes nada que ver. Entonces hacemos como esta pequeña parada en esta galería con unas obras súper bonitas, y de ahí nos vamos también a seguir conociendo Lofoten, porque Lofoten tiene mucho para ofrecernos. Tiene varios pueblitos, porque lo que caracteriza y por cómo se fundó eso son pueblitos de pescadores. ¿Sí? Aquí es donde vamos a ver tradicionalmente las casas pintadas de rojo. Las casas pintadas de rojo eran las de los pescadores, las que eran pintadas de blanco o amarillo eran de los de mercaderes que tenían más dinero, entonces la pintaban de esos colores para diferenciarse. ¿Sí? Y eso es lo más tradicional. También vamos a ver cómo organizan. Seguramente veamos en muchas partes cómo secan el pescado, sobre todo el bacalao, cómo lo secan en estos palos, y son campos de secado de pescado, que es súper popular allá. Y lo que por aquí. Hay varias fotos. O sea, aquí hay varias fotos de algunos de los pueblitos que vamos a visitar. Que un día completo vamos a visitar 3 pueblitos, que todos están como a 45 minutos, 1 hora de cada uno. Entonces, este es el primero de ellos. Esta es una vista desde arriba. Y son como, es un mismo pueblo, pero que son diferentes islotes. Eso es súper bacano, cómo viven ahí. Entonces, ahí, listo, llegamos y vemos este. Luego nos vamos para otro que se llama Ren. Ren, por ejemplo, es estas fotos de las casas amarillas que les contaba Juan José el significado de este color. Yo creo que a esto me refería yo, como cuando uno se imagina esos paisajes de Noruega, pues eso es como algo bastante hermoso. Y finalizamos el día en Hanoi. Este es uno de los asentamientos más antiguos y también la típica postal, la típica casita roja, que qué buen dato curioso, o sea, qué bacano como poder entender de dónde sale ese color rojo. Entonces, este es un día pues como de conocer de cultura de estas islas pesqueras, de contemplar naturaleza. Sí, ¿Cómo se mueven las islitas? En carro, todas están conectadas, ya sí vía terrestre. Antes no. Entonces, antes por eso no se conocían tampoco mucho. O sea, eran pueblos pesqueros, principalmente de bacalao. Y aquí, pues como dato curioso también, esa galería que vamos a visitar antes era un centro de procesamiento de bacalao. O sea, ahí recibían el pescado y lo llevaban a otras partes pues, de Noruega y de Europa. Entonces, no había forma, o sea, no era fácil llegar a una isla y a otra, pero ya sí. Eso del bacalao es bien curioso, ¿cierto? Es decir, más allá del dato curioso de que le hayan tocado como de tomar emulsión de Scott, sí, pues lo cierto es que los nórdicos siempre se han caracterizado por ser muy grandes y muy fuertes precisamente, y se han comprobado con estudios científicos, porque desde la Edad Media las vitaminas y los nutrientes que le daba el aceite de bacalao no eran consumidos por gran parte del resto de la población europea, ¿sí? Entonces eso le dio a ellos, digamos, ciertas fortalezas y ciertas ventajas físicas en contra de la gente, y por eso hoy en día pues siguen siendo también más altos. Todo el mundo ha crecido, toda la población mundial ha crecido estadísticamente, pero los escandinavos pues siguen siendo de los hombres y mujeres más grandes del mundo y más altos en estadística. Y de aquí... De ahí vamos a tomar un vuelo. Ah, bueno, esa es otra... Ah, sí. No, esa es la misma, sí. Tomamos un vuelo. Tomamos un vuelo que nos va a llevar a Oslo.
Entonces, este día, pues digamos que tenemos un día en el que solo tenemos pensado ese trayecto para que también idealmente tomemos un vuelo en la mañana, lleguemos en la tarde, podamos como salir a una caminata tranquila por Oslo y al día siguiente podamos dedicar un día completo a conocer Oslo, que también tiene muchas cosas por ofrecernos, y vamos a visitar, ¿qué vamos a visitar? Vamos a visitar la Ópera de Oslo, una construcción magnífica. Ahorita que les hablaba del equilibrio, vuelve y juega aquí esta palabrita o este concepto. Si quieres, vamos, dale. Claro. Esta ópera es muy bacana porque entonces es como viven ellos en armonía, o sea, como que la arquitectura también vive con ellos, no está como el edificio ahí, sino que caminan sobre el mismo edificio. Es muy chévere. Entonces, como que dediquemos un tiempo a esto. Sí, que la cosa es que primero pues es muy impresionante porque es toda hecha, todo eso blanco que ven es mármol, ¿sí? Traído sobre todo mucho de Italia, y el concepto era imitar un témpano de hielo del lugar, pues de la geografía noruega, y que fuera una estructura democrática, que cualquiera la pueda recorrer por completo en todas partes. Entonces, por eso lo que decía Eli, el techo se puede caminar. Digamos que ningún lugar es inaccesible para el público. Entonces es, digamos, chévere entender esos recorridos. Eli. Bueno, de la ópera nos vamos a recorrer Karl Johans Gate. Pero de eso sí no tengo. O sí están las fotos. Creo que... Más adelantico. Pero de Karl Johans Gate, nos faltó de ese. Bueno, es que vamos a ver esa foto. Pero bueno, este es como el típico pasaje comercial lleno de casas alrededor, en el que la idea es caminar por ahí un rato, disfrutar la ciudad caminándola. Y terminamos el día en este parque de esculturas. Este es un parque que la idea es, pues lo que buscaban era, primero como llevar la cultura a todos los ciudadanos, llevar el arte a todos los ciudadanos y mostrar diferentes emociones del ser humano a través de las esculturas. Entonces aquí es interesante porque va a ser como un viaje en el tiempo, porque pasando por ese Karl Johans Gate, vamos a pasar por las partes más aristocráticas de la ciudad, donde vamos a edificios como el Palacio Real, el Parlamento, donde es como lo más tradicional, más barroco, y luego vamos a ir evolucionando. Vamos a pasar por el parque, ¿sí? El parque es precisamente las esculturas del autor Gustav Vigeland, de finales del 19 y principios del 20, que es muy interesante porque lo que buscaban en esas esculturas, que la verdad, pues yo las estaba viendo y son como medio impactantes, son raras, ¿cierto? Porque es como una búsqueda de la introspección humana. Y tiene mucho que ver con el nacimiento, con la figura de la mujer, con el recorrido de la vida de las personas, y finalmente, pues llegar a la ópera, ¿cierto? Es decir, como ver esa traída que la ópera es del 2008 y ver cómo la ciudad se ha pensado en diferentes momentos. Bueno, al otro día salimos desde Oslo a tomar una de las rutas que... sí, está, o sea, aquí. Más ahí. Disculpa. Este recorrido se llama Norway in a Nutshell. Es como Noruega en un todo. ¿Por qué? Porque entonces la idea es que tomemos un tren. Este es un tren que sale desde Oslo. Es considerado uno de los recorridos más bonitos del mundo, de verdad. A mí esto me enamora. Yo digo, yo quiero estar allá, yo quiero pasar por esas montañas, porque lo bacano de este recorrido es que es un tren que te empieza a llevar por las montañas, por un montón de cascadas que hay. Yo creo que al fondo de la imagen se alcanza a ver un poquito una de esas cascadas, y te empieza a meter como a llegar a esos famosos fiordos, ahora sí, los fiordos del sur. Entonces, tenemos recorrido en tren, que aquí también es una de las cosas que dijimos, hagamos esto con calma. ¿Por qué? Porque si ustedes de pronto buscan este recorrido, lo van a encontrar. Y van a ver que ese es un recorrido que se hace en un día. Y ese recorrido, ¿cómo es en un día? Salir a las 7 de la mañana y llegar a las 9 de la noche, después de hacer un montón de cosas que ya se van a dar cuenta todo lo que es. Nosotros que dijimos, no, venga, partamos esto también a la mitad, porque es que eso hay que apreciarlo, eso hay que hacerlo con calma, no vamos a estar corriendo por todas partes a ver si alcanzamos a coger el tren o no, hagámoslo con calma. Entonces, ¿cómo es con calma?
vamos a tomar un tren que nos lleva hasta un lugar que se llama Myrdal, es un pueblito, o sea, es una estación, un punto súper aislado, y de ahí tomamos otro tren que nos lleva hasta Flam. Flam es un pueblo muy pequeño en mitad de las montañas, la idea es poder dormir ahí una noche, y al otro día salimos a terminar nuestro recorrido. Nuestro recorrido al otro día también comienza con un tren que nos lleva desde el interior otra vez hasta la montaña, y luego vamos a tomar un recorrido por uno de los fiordos del sur, que yo hago mucho énfasis como en fiordo del sur, fiordo del norte, porque es que son muy diferentes, porque cuando estemos allá se van a dar cuenta que de pronto uno tiene como una imagen clásica de que es un fiordo, pues que es, y cuando lleguemos a este particularmente se van a dar cuenta que sí, es eso, es las montañas que salen así como en picada, así como casi que verticalmente, pero cuando estemos en el norte es un poco más distinto, porque los fiordos del norte son unos fiordos como más bruscos, como, sí, como más duros, mientras que estos del sur son más verdes y como más suaves. Dale, Juanjo, que yo creo que ahí tenemos... Sí. Ah, bueno, No, ya de ahí, que es la última estación, que salimos, ¿sí? Finalizamos el recorrido luego de montar en este barco para ver uno de los fiordos, finaliza el recorrido ese día en Bergen. Entonces llegamos a Bergen a disfrutar nuestro último punto del recorrido. Aquí se acaba nuestro recorrido, pero no en este día puntualmente. Dormimos 2 noches en Bergen. Esta que llegamos, al otro día salimos a conocer Bergen más o menos como por mediodía, a conocer esta ciudad también tan bonita. Y la tarde de este día es una tarde libre, porque como es el último día, pues como que es un momento como para salir ya como al ritmo de cada uno, o con nosotros también, porque nosotros vamos también a hacerles compañía a ustedes, pues entonces no es como que ay, nos quedamos solos sin nada que hacer, no sabemos para dónde coger, no, también si quieren coger con nosotros, nos vamos todos también a recorrer callecitas, a comprar regalos, antojos, como todo ese tipo de cosas que a uno se le ocurren ya el último día. No sé si tú tengas algo. No, sí, que Bergen, pues la intención también que fue escogida, así como en Copenhague, en Dinamarca, de Copenhague fuimos a Roskilde, aquí de Oslo vamos a Bergen, porque Bergen era la capital noruega antes de Oslo, ¿sí? Siglos XII y XIII es que se funda, y fue una ciudad muy importante, porque ya lo veremos pues en el curso introductorio, fue una de las capitales de lo que se denominó en la Edad Media la Liga Hanseática, que era una red de comercio europeo, de las más grandes del mundo, y esta era, digamos, la ciudad del norte más importante que cruzaba esa ruta, ¿sí? Se llama Liga porque eran varios aliados de diferentes, Alemania, Rusia y varios países que la conformaban durante la Edad Media, ¿sí? Y vamos a hacer varios recorridos, por ejemplo, el barrio Vigen, que es el barrio histórico más, digamos, más reconocido, y también a tomar el funicular, que si quieres le cuentas, Eli, creo que hay foto. No hay fotitos de los carritos, pero sí hay algunas. Aquí tenemos el recorrido que vamos a hacer, los fiordos del sur. Que son fiordos del sur desde ahí cercanos, ¿cierto? Hay unos cercanos y también vamos a subir un funicular que llama el funicular de Floybanen, ¿sí? Que es para poder ver la vista panorámica de la ciudad y los fiordos. Vamos a terminar, ¿cierto? Un consejo que también le dije en esos días a Eli para no morir pronunciando. En general, todas las vocales en estos idiomas se pronuncian casi que igual en español. Y la J, normalmente cuando la ven metida en mitad de una palabra, tiene el valor de una I. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, fiord, que es fiordo, pues la tienen F, jord, es como si fuera una I. Que no vayan uno ahí a morderse la lengua pronunciando eso, de fiord. Entonces, bueno. Y aquí termina pues ya así nuestro recorrido. Termina nuestro recorrido, terminamos pues como con un cierre de un lugar que nos cierra como con esa historia tan importante también que marcó a Noruega, pero después de haber visto una naturaleza impactante, un montón de paisajes pues como deslumbrantes, la verdad, muy diferentes entre ellos, porque nos vamos a encontrar en el sur unos paisajes, en el norte unos paisajes. Entonces, bueno, como que aquí terminamos nuestro recorrido
cerrándolo con esa combinación de lo que yo les decía al principio, que tenemos un poco de historia, también tenemos un poco de naturaleza, también tenemos arte, tenemos cultura, tenemos gastronomía. Y bueno, así terminamos lo que es el recorrido. Ahora sí, vámonos para la parte logística, que yo creo que aquí, Caro, sí puedes hasta aquí sí que nos cambiamos. Por si tenemos preguntas que yo ya les voy a ir contando, como de toda la parte de hotelería, tiquetes, precios. Nosotros les vamos a mandar el itinerario seguramente más tarde para que ya lo puedan revisar mañana. Pero bueno, todo lo que les voy a contar hoy pues está en el itinerario también ya para que ustedes lo puedan revisar pues como con detenimiento. Entonces, bueno, tenemos 16 noches de alojamiento en hoteles 4 estrellas, en habitaciones superiores, unos hoteles que hemos seleccionado mucho, unos hoteles muy cómodos, muy buenos, muy buena categoría también. Este viaje tiene un valor por persona en acomodación doble de $9.650 y si alguien va en habitación individual vale $1.880 ese suplemento. ¿Qué nos incluye este viaje? Nos incluye el curso preparatorio, el acompañamiento tanto de Juan José como de mi parte, nos incluye las entradas a todos los sitios que les acabamos de mencionar, los desayunos y los almuerzos a partir del día 3 del itinerario, que es como cuando ya empezamos el recorrido, incluye todos los traslados, el vehículo en el cual nos vamos a desplazar, el recorrido en tren que les conté hace un momento. Bueno, y nos incluye también una cosa que pedimos muy especialmente, y es que en ese recorrido en tren, como tenemos tenemos diferentes medios de transporte, pues no, yo decía, ¿cómo hacemos para no encartarnos con las maletas? Entonces lo que vamos a hacer es que en Oslo, nuestra maleta grande, nuestro equipaje más largo, se va a ir directo hacia Bergen. Ahí nos quedamos con un maletín, una maletica de mano, algo que sea más fácil de movernos esos 2 días que vamos a estar en el recorrido de trenes y barcos, para que ya cuando lleguemos a Bergen encontremos ya todo nuestro equipaje. Entonces, bueno, esto también lo incluimos ahí. Sobre los vuelos, entonces, no tenemos incluidos los vuelos nacionales ni internacionales. ¿Por qué no están incluidos? Primero, los internacionales no los incluimos porque parte como de esas flexibilidades que les comentábamos a ustedes al principio es que nosotros les vamos a hacer una sugerencia de vuelos y probablemente sean los que tomemos nosotros, porque después de revisar un montón de opciones fueron los que nos parecieron ideales como por horarios, tiempos de conexión, hora de llegada también, que nos fijamos mucho en eso porque muchos de los vuelos llegan muy tarde en la noche ese primer día a Copenhague. Entonces el vuelo que escogimos es un vuelo que es Medellín, Ciudad de Panamá en Copa, y luego en Panamá tomamos un vuelo de KLM que nos lleva directo a Copenhague. A Ámsterdam. Panamá, Ámsterdam, Ámsterdam, Copenhague. Al regreso salimos desde Bergen, Ámsterdam, Ámsterdam, Ciudad de Panamá, Medellín. ¿Cuál es el valor aproximado de estos vuelos en este momento? 8.600.000 por persona. Entonces, ¿qué les decía? Si ustedes quieren tomar otro vuelo, lo pueden hacer. No es que les vamos a poner un montón de condiciones, no, simplemente nos dicen, me quiero ir antes, o no sé, quiero comprar otra ruta, voy a estar allá, voy a estar en Estados Unidos, no sé, o sea, como que las posibilidades están, es que nos digan, nosotros les podemos ayudar como a coordinar estos vuelos como para que les funcionen todas las escalas, o los pueden comprar ustedes también. Si necesitan también cotización en clase ejecutiva, nos pueden decir. Lo importante es que nosotros les sugerimos este vuelo que les acabo de mencionar, pero si ustedes ya van a llegar por su cuenta, pues deben tener en cuenta que deben pagar pues como esos traslados de aeropuerto-hotel, hotel-aeropuerto. Y los vuelos nacionales, pues perdón, nacionales no, porque no son nacionales, pero los vuelos entre Copenhague y Tromsø y Lofoten y Oslo están por persona más o menos entre $330 y $550. No les doy un precio exacto ya porque la idea es emitir estos tiquetes, ahí sí que todos tomemos la misma ruta de ambos vuelos, pero emitir esos tiquetes ya cuando el grupo esté confirmado. Que me parece importante que tengan en cuenta de esto, ¿no? Pues yo creo que más adelante se confirma el precio y que nada, pues yo creo que no tiene como mayor complicación estos vuelos entre estos destinos.
Este es un grupo de mínimo 15 personas, máximo 20, como les contaba al principio. Yo creo que nos queda, bueno, nosotros siempre les proponemos un cronograma de pagos, que es como para darles a ustedes como una facilidad, pues como de organización financiera. ¿Cómo separan el cupo? Con $1.000 ya queda separado su cupo. Y de ahí en adelante la idea es que puedan seguir haciendo diferentes abonos. Nosotros les proponemos como un cronograma pues que va como mes a mes, abril, mayo, junio, julio, agosto, para que ya el viaje se termine de pagar el 10 de agosto por completo. Ustedes nos pueden decir, no, yo te pago ya los $1.000 y en junio te pago el resto, no te va a pagar mes a mes, sino que te va a pagar pues todo. Pues digamos que cada caso se puede revisar, pero como les decía, lo proponemos como para darles como una idea a ustedes, pero ya pues cada caso se puede revisar. Los pagos se hacen aquí con nosotros en Yurupari, nosotros pues pueden venir y pagarnos acá en efectivo, en dólares, en pesos, por transferencia, por tarjeta de crédito. Si van a pagar con tarjeta de crédito tiene un recargo del 3%, pueden pagar también por PSD, por datáfono, en fin, como que yo creo que están todos los medios de pago disponibles. Como les contaba, la idea es como facilitarles a ustedes las cosas, como que sí puedan encontrar siempre pues como una persona aquí dispuesta para atenderlos. Entonces en este caso seré yo, será Juan José, será Carolina, como que el equipo está pues siempre súper dispuesto. Ahora no sé si tengas alguna observación adicional. No. Bueno. Súper claro. No sé si quieres que les cuente de la extensión. De la extensión, por favor. Sí. Bueno, tenemos un plan propuesto para ir a ver la casa de Santa Claus. ¿Sí saben dónde queda? ¿No? Bueno, queda en Rovaniemi, eso es Finlandia. Es un lugar muy especial, es la casa de Santa Claus, allá ha ido el presidente Obama, han ido las Spice Girls, perdón, es que fue lo que más me emocionó, ver que estuve en un lugar donde estuvieron las Spice Girls. Bueno, y tú puedes ir a ver a Santa Claus literal. Es una villa que construyeron alrededor de toda la historia de Santa Claus y tiene diferentes espacios para visitarla, entre la típica casita pues como de Santa Claus, con que los renos, que los duendes, Santa Claus, y bosques diferentes donde pues es un espacio gigante, 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 en mitad de la nada, ¿no? ¿O no? Sí, es cerca del aeropuerto de Rovaniemi. Entonces es un lugar muy especial. Entonces tenemos planeado como ir a Rovaniemi, un día visitar la villa de Santa Claus, que es como, háganse de cuenta, un parque de diversiones para los amantes de la Navidad. Háganse de cuenta. Entonces, que podemos ir donde Santa Claus, que podemos ir donde Mamá Claus, que podemos ir a ver, a poner la postal donde los niños, a ver, donde reciben todas las postales. Bueno, es un tema muy especial y muy divertido. También tenemos una noche de casa de auroras. Sí, perdón, de lo de Finlandia, esto lo proponemos como un opcional. Como una extensión es algo del viaje. adicional para el que lo desee hacer. Porque desde que estábamos planeando este viaje, varias personas nos dijeron, queremos ir allá. Entonces lo tenemos ahí por si alguno de ustedes dice, como que sepan que eso ya está listo. Y también si ustedes dicen, este es un viaje de 2 semanas, entonces si ustedes dicen, no, yo me quiero quedar unos días en tal parte o yo quiero ir a otro lugar, entre Carolina y yo les podemos ayudar pues como revisando esas opciones para que ustedes también pues como que tengan como ese plan completo. Así es, todo lo que ustedes quieran es modificable y bueno, con mucho gusto les ayudamos en todo lo que deseen. Como les contaba, entonces tenemos este plan, que es la extensión, son solo 4 días, pero pues tienen la visita a Santa Claus, el safari de huskies, que eso es súper divertido. No se imaginan, un trineo de huskies es lo más divertido del mundo. Y al otro día tienen una granja de renos, con los Amis, que también allá hay otros Amis, y la casa de las auroras boreales. Es un lugar también muy especial para los que quieran ir, como extender su viaje. Bueno, no sé si tengan de pronto preguntas, los que están acá, los que están conectados. Eso que están hablando es una extensión, porque es después del 9. Después del 9, exacto. Adicional. Entonces,
Ustedes sean paralelos. No. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? $1.550 por persona. Se quedan en Rovaniemi. Rovaniemi es, literal, es un pueblito. Pues a mí es súper chiquito. Es súper chiquito, pero son expertos en turismo de nieve y de invierno. Entonces, la verdad, es muy interesante cómo ellos ven la vida. Y ustedes saben que Finlandia fue uno de los países que dice que fue el país más feliz del mundo, porque ellos toman la felicidad como una decisión. Entonces es muy, bueno, después les cuento, pero es súper interesante. ¿Qué más preguntas tienen? Bueno, el viaje incluye el seguro médico también, se me olvidó mencionarlo ahorita, hasta los 65. ¿No? ¿Cómo quedamos con eso? ¿Tú tienes agencia? Sí, señora. ¿Cómo se llama? Viajes Meguri. Mercury. Meguri, sí, señora. Meguri. Mercury. Meguri. Entendí Mercury. No, Meguri. Ya tenemos la asistencia, tenemos 2 proveedores. Y para mayores de 69 ya queda el mismo precio. O sea, Hasta 60. sí, hasta los 69 está incluida en el programa. Y ya el adicional, pues si alguien es mayor de 69 y pagaría como ese suplemento, no la asistencia completa, sino ese suplemento. Un suplemento. En el itinerario está el teléfono. Sí, ¿Sí? sí. Bueno, sí. Está el de Carolina, está el mío y está el de Juan José. Sí, si no, pues a todos nos agregan en el grupo y ya, pues yo los saludo y ya seguimos en contacto. Para yo apoyarte en todo lo que desees, los tiquetes, cualquier, por ejemplo, si tienen comida especial, si tienen que llevar un medicamento en especial y necesitan alguna cosa, nos dicen. Sí. Todo lo que requieran adicional o quieren hacer otra extensión diferente, también. No. No hay visas. Bueno, y habrá que decidir. ¿Cuándo hay que decidir? Nosotros les estamos proponiendo como hacer este primer pago de aquí a un mes. O sea, de aquí hoy estamos 25, sí, de aquí al 25 de abril. ¿Para qué? O sea, ¿nosotros qué hacemos con esto? Cuando ya nos empiezan a confirmar, nosotros empezamos a confirmar también reservas de hoteles, emitir tiquetes. Entonces, mientras más temprano confirmen, mejor, porque así nos evitamos, pues, como por ejemplo, sobrecostos en los tiquetes, y bueno, en fin, como que podemos asegurar todo. ¿Y cuáles son los planes de pago? El plan de pagos está de la siguiente manera. Tenemos propuesto 25 de abril un depósito de $1.000, 15 de mayo un depósito de $1.275, 15 de junio $1.275, 10 de julio 1.275, 25 de julio $1.610 y finalizar el 10 de agosto con $3.215 para un total de $9.650. También se ajusta. Ya, pues sí, era lo que yo les decía al principio. Se ajusta, o sea, es como que así lo pensamos nosotros, pero no es una camisa de fuerza. Pues como que ya cada uno de ustedes nos dirá. Y como les dijo Eli, entre más pronto, pues como confirmemos, pues más pronto podemos empezar a comprar los tiquetes y pues más barato les sale, para que no se modifique mucho ese precio. Para que tú tenías otra pregunta. Sí, tengo una pregunta. Si alguien, bueno, mi hermana vive en Noruega, si ella quisiera estar en este tour, Puede estar. simplemente Simplemente llega a Copenhague y ya. y ya, sigue con nosotros. Paga su tiquete de donde esté en Noruega a Copenhague y ya para devolverse también. Pues devolverse, en fin. Exacto, pues ella nos llega ya pues a Copenhague. A ella le queda muy fácil. Sí, total. Y ya sale de Bergen. Algo que quería aclararles también y es el clima, porque de pronto, no sé, o sea, pueden haber dudas. El clima en esa época va a estar en promedio entre los 4 y 10 grados. Puede subir por ahí hasta 13 grados, pero no vamos a estar en negativos. Esa va a ser como la temperatura durante el viaje. Con una sensación, ahí seguramente tendremos unos vientos en la parte pues como del norte de Noruega, entonces hay que irnos abrigados, por supuesto, pero pues sí quería decirles como que no va a estar helado, porque yo ahorita les dije que cuando estuve en Islandia, de verdad sentía mucho frío en los pies, pero ahí sí estábamos como en menos
menos 10, menos 15. Nosotros llegamos y nos apuntamos y decidimos que no vamos a viajar. Entonces, si ustedes, por ejemplo, dicen van a viajar y hacen el abono, también en el itinerario se van a encontrar unas políticas de cancelación. Entonces, ¿cómo funciona? Ya les voy a decir por acá. Si cancelan 95 días o más antes de viajar, que esto es más o menos 3 meses antes de viajar, la penalidad es simplemente de $100, que es como una tarifa administrativa, por decir algo que nos cobra a nosotros el operador. De ahí en adelante, lo van a ver, yo se los voy a decir por acá, pero ya van a ver un cuadrito como muy claro. Entonces dice, de 94 a 65 días tiene una penalidad del 10%, de 64 a 50 días antes del viaje tiene una penalidad del 30%, 49 a 35 días antes una penalidad del 50%, y si cancelan 34 días antes o menos, ahí sí pues la penalidad es del 100%. Teniendo presente que el depósito inicial no es reembolsable. O sea, Los $100. Los $1,000 de la obra inicial. Solo los 100. ¿Solo los 100? Sí. Perfecto. Sí, solo los 100. Preguntas. ¿Todo claro? Todo muy claro. Bueno, yo creo que los que están virtuales no nos han preguntado nada, creo que no hay preguntas por el momento. ¿Tú tienes otra pregunta? Sí, el curso que dijiste que acompañaría ese viaje, ¿ese curso cuándo iniciaría? Ese curso inicia más o menos 1 mes y medio antes del viaje. Algo muy bacano de ese curso, empezamos con unas clases teóricas y la última clase es una cena que hacemos acá en Yurupari. Digamos que una partecita es teórica, que es una media hora de como entender cuál es la gastronomía de la zona, y ya después de esa clasecita sí tenemos una cena que es súper especial. Al mismo tiempo todo el curso es muy bacano y es muy especial porque no solo está como la parte académica, sino que también se empiezan a conocer, o sea, todo el grupo se empieza a conocer y se empiezan a generar como esos vínculos pues como de amistad desde antes. Que ahí hay algo muy chévere pues como que pasa en estos viajes, y es que hay afinidades compartidas, o sea, como que no son tan diferentes los viajeros, entonces se crean amistades muy fáciles, se entienden muy fácilmente, y eso es muy bacano porque entonces uno viaja como, pues como que se empiezan a conocer, pero pues empiezan a ser amigos muy fácilmente, y hoy en día tenemos diferentes como grupos de viajeros que antes no se conocían, y ya hoy, siempre que viajan juntos. ¿Por qué? Porque viajaron una vez con un grupo de Yurupari y siguieron ya viajando hacia adelante. Eso me parece súper especial. ¿Teníamos alguien ahí? No, Bueno. pero no sé, ¿alguien virtual tiene alguna pregunta que les podamos? Las sesiones del curso preparatorio son una vez a la semana, normalmente son de 4 a 6 sesiones, como son en horario de la tarde-noche más o menos, de 6 a 8 y media de la noche, 6 y media, 8 y media, una vez a la semana, generalmente es o lunes, martes, miércoles o jueves, pues como que no vamos a coger viernes, ni un sábado, todos estamos en otras actividades en ese momento. Bueno, entonces les agradezco mucho por haber venido, por haberse conectado. Espero que se animen a este maravilloso viaje. Gracias a los que se conectaron. Hasta luego, gracias.